la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado compartieron experiencias sobre temas técnicos de cada una de sus dependencias, que se derivan de los artículos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Al respecto, David Padilla, funcionario de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, nos menciona. En mi caso particular, por ejemplo, yo hice una comparación, eso a modo más general, no limitado a lo que es prácticas desleales, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado con el reglamento para la aplicación de la ley. ¿En qué sentido la comparación? Fundamentalmente lo que consistió era reflejar cómo en una falencia, podríamos decir, de técnica legislativa que se detecta en el Ecuador, hay muchísimas normas que son repetitivas en el reglamento de lo que ya está claramente establecido en la ley, entonces cómo se desperdicia, podríamos decir así, de algún modo, muchas disposiciones del reglamento repitiendo textualmente lo que dice la ley, y en otras ocasiones, y este era algo medular de la presentación y de la breve investigación que pude hacer, cómo existen ciertos artículos específicos una contradicción clara con la ley, es decir, un reglamento de jerarquía inferior contradice una ley orgánica superior jerárquicamente y por ende es de difícil aplicación o imposible aplicación esas disposiciones contradictorias. Esto a modo de reflejar también que siendo normas tan jóvenes, pues tienen todavía sus falencias, deberían haber las reformas pertinentes, tanto del reglamento, en algunos aspectos también ya dentro de otros análisis se ha hecho también revisiones del articulado de la ley, pero sobre todo con el fin de difundir y de comentar al interior mismo de la superintendencia con los demás técnicos cuáles son estos aspectos que desde el punto de vista personal de cada técnico pueden ser analizados y son de debate permanente. En las próximas emisiones del Poder de Mercado le invitamos a conocer otras exposiciones ejecutadas por los funcionarios de las intendencias del organismo técnico de control. En su informe de labores presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, el Superintendente de Control del Poder de Mercado destacó la necesidad de promover un tejido social en donde la ciudadanía, al igual que los operadores económicos, estén constantemente informados sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y temas afines. Al respecto, el doctor Pedro Páez señaló: hemos desplegado, aquí tienen una docena de convenios internacionales a los que debería sumarse los recientemente firmados con Rusia, Austria, Italia, que nos ha permitido tener una cantidad inusitada de talleres nacionales e internacionales. Hasta ahora son 26 talleres internacionales con la presencia de 122 expertos de talla mundial aquí en el Ecuador, presencia personal, y de 156 si contamos de la presencia a través de las videoconferencias que han estado desde el primer momento con sus experiencias, con sus metodologías en el tema de las multas, en el tema de las definiciones de mercado relevante, en los temas ligados a las definiciones de los conceptos técnicos en un ámbito tan nuevo y tan delicado como el que tenemos que tratar. Otro de los temas a tratar en el marco de la rendición de cuentas por parte de la máxima autoridad fue la imposición de la multa al operador privado de telefonía celular, Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, CONECEL, por abuso de poder de mercado. El doctor Pedro Páez señala el proceso que se siguió y las etapas cumplidas. El momento en que finalmente salió la multa, luego de un proceso de 16 meses de trabajo intenso, de permanentes consultas técnicas de altísimo rigor académico, con peritos de distinta naturaleza, acabó con una multa de 138.4 millones de dólares y fue presentado por ciertos medios de comunicación como un asunto de la noche a la mañana, como una cuestión improvisada, como una cuestión desproporcionada e injusta. En este, como en los otros casos, tuvo la oportunidad de ahorrarse los 138.4 millones de dólares
si firmaba un compromiso de cese durante 6 o 7 meses y no lo quiso hacer. La rendición de cuentas es un espacio para transparentar los procesos que se lleva a cabo en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado e informar a las y los ecuatorianos sobre los avances que se generan día a día. La Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realiza análisis de los efectos competitivos de una concentración. Para el efecto Marco Rubio, director nacional de examen de concentraciones, explica cómo se realiza dicho análisis. Una vez que se detecta la posibilidad de la implementación de conductas unilaterales o acuerdos colusorios de la operación de concentración debido a cambios estructurales en el mercado que facilite la implementación de prácticas anticompetitivas, dependiendo del nivel de preocupaciones y de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica, la Superintendencia puede autorizar la operación si no existen preocupaciones, condicionar la operación o denegar la operación si las preocupaciones de la implementación o cambios estructurales en el mercado generarían como que distorsiones muy graves en perjuicio de los consumidores y del mercado. ¿Qué establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado? El artículo 21 establece que la decisión por parte de la autoridad tendrá que ser establecida en un término máximo de 60 días, prorrogables por 60 días adicionales, en donde el órgano de resolución, que en este caso sería la Comisión de Resolución de Primera Instancia, previo a un informe debidamente motivado por la Intendencia de Control de Concentraciones, decide adoptar uno de los 3 tipos de salidas que podría darle a la concentración. Como decía, autorizar, denegar o condicionar. Específicamente en el tema de los condicionamientos, si bien no están establecidos en la ley qué tipo de condicionamiento se puede establecer al amparo de las facultades que nos otorga la ley y un análisis de la jurisprudencia internacional y del derecho de competencia internacional, pueden consistir en 2 tipos de condicionamientos conductuales y condicionamientos estructurales. Los condicionamientos conductuales son aquellos que se utilizan para prevenir la implementación de conductas. O sea, un condicionamiento puede ser, se ha detectado que motivo de la operación tendrían un portafolio más amplio de productos, entonces podrían atar las ventas de esos productos, es decir, tomar productos que son de muy alta rotación con productos que no son de tan alta rotación, apalancar el poder de mercado de un producto sobre el otro y vender esto de manera obligatoria a los consumidores o a tiendas o a supermercados. Por un lado, estos son los conductuales. Por otro lado, los estructurales es cuando existen preocupaciones en la conformación societaria o en la conformación de los activos que forman parte de la empresa. Estos condicionamientos tienen que ver, por ponerles un ejemplo, digamos en un mercado que se detecten como que varias preocupaciones, y específicamente en, no sé, el pan o la leche, una empresa multiproductos. Uno de los condicionamientos de tipo estructural puede ser que se venda la unidad de negocio que fabrica este tipo de producto que genera una preocupación en el mercado, que se venda o que se licencie a alguien más, a un competidor. Esto con el fin para que producto de la operación de concentración no se disminuyan los operadores económicos en el mercado, se mantiene de cierta manera la estructura y con eso se eliminan las tensiones competitivas que podrían producir efectos perjudiciales. Para mayor información sobre este aspecto, usted puede visitar www.scpm.gov.es. En la siguiente nota le invitamos a conocer cómo se desarrolló el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, quien brindó un espacio de entrevistas al Poder de Mercado. El gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara se desarrolló desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976 y fue denominado como la dicta blanda, a comparación de los actos que se suscitaban en Argentina y Chile simultáneamente. En la primera parte de este reportaje conoceremos cómo se forjaban los monopolios en diversos sectores en esa época y cuáles fueron las acciones tomadas por parte de este mandato. En esa época, en realidad, habían monopolios en diferentes actividades del país. Y como tal, pues creíamos, y uno de nuestros principios era precisamente que había que dar cabida a muchos agentes e instituciones que ejerciesen una actividad en particular y no entregar a una sola
para que desenvolviese en ese campo bajo sus intereses, sus aspiraciones, con abstracción de los intereses del pueblo ecuatoriano en general o de otras organizaciones a que tenían derecho. De manera que nuestro principio era dar oportunidad a otras instituciones que se encarguen de una actividad en particular y no crear una sola. Les voy a citar una. Al crear las industrias del ejército, hubo una empresa que fabricaba productos de acero de construcción, Fumasa, en Guayaquil. Esa empresa quebró y obviamente iba a quedar una sola empresa en el país. La Adelca, y si no es así, de Endesa me parece que es, la de que está localizado pues cerca de Machachi, ¿cómo se llama? El lugar que se parte hacia la costa, ¿no? Iba a ser la única empresa que fabricaba productos de petróleo, particularmente para la construcción, y que sus precios obviamente iban a perjudicar a toda la actividad que presuponía el empleo de ese material. Si no hubiese habido la empresa de Fumasa que se encargó de rehabilitar la Dirección de Construcciones Militares y los precios hubieran subido como tal y los resultados del monopolio se hubieran hecho evidentes en perjuicio a los constructores en general y a la postre pues al pueblo ecuatoriano que iba a usufructuar en una u otra forma de esas actividades de uso y empleo del acero. El gobierno del general Rodríguez Lara se caracterizó por fortalecer a la empresa pública sin debilitar el sector privado. Tenían como principio generar la coexistencia de las dos, en donde cada una de ellas debían respetar las leyes de control a las que estaban sujetas. La empresa pública iba a estar más cerca de nuestro control, de nuestro manejo, de nuestra administración, para que dé los mejores resultados. Bajo ningún aspecto queríamos que la empresa privada desaparezca, a lo contrario, que esa empresa, cumpliendo todas las normas en los sentidos que estaban establecidos, las leyes respectivas, especialmente las de trabajo, las que correspondían a la de ganancia, por lo que los esfuerzos que hacían en todos sentidos no rompan el ámbito legal por principio, ni las normas que a ellos tenían que someterse. Obviamente, y por otro lado, queríamos basarnos en las Fuerzas Armadas para, apoyando a las Fuerzas Armadas, recurrir a ese manejo, por ejemplo, de las empresas que componían la Dirección de Industria del Ejército, ¿no? En las siguientes emisiones de El Poder de Mercado le invitamos a conocer más sobre el desarrollo del país en la época y las decisiones tomadas en los sectores estratégicos del Ecuador. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1.000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6.000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. ¿Sabes qué es un cartel? No me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece.
Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían, como en Argentina a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada. Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona. Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas. Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos. Cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado asistió al segundo Tribunal Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil, para presentar la contestación a la demanda que presentó el operador económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Resolución de Primera Instancia, donde se le impuso una multa de más de $138 millones por abuso de poder de mercado. Gustavo Iturralde, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, se manifiesta al respecto. Nosotros estamos presentando la respuesta a la demanda dentro del término previsto por la ley y esperamos que el tribunal actúe de la manera más transparente, justa y consecuente con los intereses fundamentalmente de la sociedad ecuatoriana. El doctor Iturralde señala que la sanción no ha sido levantada y recalca que toda la investigación y resolución emitida por la Comisión fue basada en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su respectivo reglamento. Nosotros hemos realizado esta investigación y posterior resolución y sanción en base a la normativa vigente en nuestra Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado y su respectivo reglamento, que apuntan fundamentalmente a que haya una adecuada competencia entre los operadores económicos, que ninguno de ellos realice abuso del poder que pueda tener en el mercado y que todo esto sea para beneficio de los usuarios, clientes y consumidores de los diversos bienes y servicios que están a disposición en nuestra sociedad. Han expresado sus inquietudes en el sentido de que piensan que ya la sanción ha quedado disuelta. No, la sanción se mantiene. Lo que pasa es que el ordenamiento judicial nuestro contempla la posibilidad de que ellos, de las resoluciones que han sido emitidas por la superintendencia en la sede administrativa, pueda cualquier operador económico en cualquier momento presentar una reclamación en la sede contencioso administrativa, es decir, ya en el sistema de justicia ordinario, y más aún tendrían potencialmente la posibilidad de recurrir a instancias ya judiciales propiamente dichas. Siempre será bueno dejar sentado que para ejercer ese derecho a presentar una demanda contra la resolución de multa, ellos tuvieron que depositar una caución equivalente al 50% del valor de esa multa. De no haberlo hecho así, el juzgado o el tribunal correspondiente no podía darles paso
a esa reclamación. Bajo el territorio argentino yacen cantidades importantes de gas licuado de petróleo, combustible de consumo masivo e indispensable para la población. Como es normal, era y es extraído por una compañía que destinaba una cantidad para exportación y otra para distribución local. Hasta allí, todo estaba correcto, pero existía un detalle. A pesar de ser extraído en Argentina, el precio para el mercado local era más alto que el precio al que la compañía lo vendía en el mercado internacional. El Estado investigó y logró determinar el perjuicio causado, el mismo que ascendía a más de 90.000 millones de pesos, por lo que aplicó una multa superior al mismo. La consecuencia directa de esta intervención fue la reducción en los precios de gas licuado de petróleo en Argentina. Es posible que en nuestro país no sea el gas, pero debemos estar atentos, pues el abuso de poder puede estar en cualquier lugar. Infórmate en www.scpm.gov.es. En Argentina, desde 1997, el 95% del oxígeno envasado era controlado por apenas 4 empresas. Las mismas decidieron confabularse mediante acuerdos de precios, repartición de cartera de clientes y prácticas desleales de la competencia, dejando al mercado argentino de oxígeno envasado atado de manos sin opción a un sustituto para el producto. Para el 2007, la Autoridad de Control del Estado concluyó su indagación, dando como resultado una multa de más de 23 millones de dólares en contra de las empresas antes mencionadas. Y aunque la sentencia aún se encuentra en apelación, nos deja claro que es necesario controlar las prácticas de las empresas en el mercado cuando abusan de él. Infórmate en www.scpm.gov.es. Ay, ni sabe, vecina, mi hijita casi se me muere de fiebre. ¿La mayor o la que tiene los ojitos del padrastro? En serio le digo. Cuente qué pasó. ¿No le podría dar algo? Sí, ese fue el problema. Con el costo de las medicinas, casito se me va la guagua. ¿Sí les oyes al par de mayores? Sí, los ojos de padrastro. No, lo de las medicinas. Ah. Cachas, el otro día me fui a un seminario en la central y unos extranjeros nos explicaban cómo pudieron hacer desde el Estado para que los precios de las medicinas sean justos y que no abusen por ser los únicos. Pilas, dos manes, pero mínimo y aquí no hay cómo. Oye, ¿en serio? ¿Dónde dan esas charlas? Claro, la idea no es quejarnos, sino informarnos. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Superintendencia de la Información y Comunicación realizaron el 27º Seminario Internacional El Poder del Mercado y los Medios de Comunicación en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este evento trató, entre otros temas, el desarrollo de la defensa de la competencia en Argentina, y para ello Jorge Pereda, representante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, señala que es importante que las instituciones encuentren instrumentos adecuados para impactar a la ciudadanía. El objetivo de mi charla fue básicamente generar, digamos, conciencia, alentar a que como instituciones nos repensemos, nos enriquezcamos, incorporemos nuevas herramientas, digamos, y que tratemos de contribuir y de impactar más en los temas relevantes del funcionamiento de los mercados. O sea, no quedarnos en las denuncias que nos llegan, en las notificaciones, sino salir a buscar los aspectos relevantes, los mercados relevantes, por tamaño, por efectos, que vayamos a tratar de tener efectos sobre la vida de la gente, que, digamos, o sea, nosotros somos una herramienta de la clase política para realmente tener, digamos, darles una mejor vida a la gente. Entonces, no podemos quedarnos en temas pequeños que no tienen mayormente efectos, o en temas que por ahí son más de interés de los competidores que de la propia
población. Mientras tanto, en el aspecto del poder de mercado y los medios de comunicación, el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, señala que este es un trabajo en conjunto de las dos instituciones, el socializar las leyes orgánicas para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de empresas económicas ligadas a medios informativos. Bueno, es un trabajo compaginado el que se está realizando. Comentaba yo al inicio del seminario que la pedagogía que estamos utilizando las dos superintendencias van encaminadas a que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo de la superintendencia, tanto de mercado como de comunicación. El que no sabe es como el que no ve. Entonces les estamos generando una socialización tanto de la ley de comunicación como del poder de mercado para que sepan ellos en el campo económico cómo se afecta cuando determinados intereses confluyen para ponerle en la percha determinado producto y evita que otros lleguen al mismo lugar. En el caso de la información, cuando determinadas empresas generan determinada información y le invisibilizan otra. Un ejemplo muy claro de lo que acaba de suceder en esto, para unir a las dos superintendencias, es el tema de Claro. Un proceso que tenía más de 14 meses se invisibilizó y solamente se lo dio a conocer en el momento en que se aplicó la multa, cuando los medios de comunicación sabían que ese proceso seguía, y cuando salieron a dar la información no fue para anunciar el proceso ni la multa, sí fue en su mayoría para defender a esta empresa. En este evento se brindó al participante una visión clara de la comunicación desde los medios de difusión masiva y el tratamiento de los mismos desde la experiencia de Colombia y Argentina, con destacados expositores internacionales, quienes compartieron aspectos importantes en temas de regulación, así como la necesidad de democratizar la palabra y promover espacios de participación en la sociedad ecuatoriana. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado. Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.